Hay una idea que se ha repetido tanto en la presentación de Pilar Manchón como ahora en tu última intervención. Me quedo con ese concepto, fomentar que haya mucho más dinero para equivocarse. Volvemos a esa idea de Elon Musk, la que ha trasladado Pilar, nos la habéis trasladado vosotros, pero también, como habéis comentado en vuestras intervenciones, teníamos tres ejes fundamentales o tres preguntas fundamentales y una última de aportación libre en ese mural que habéis ido completando vosotros, todos los que estáis compartiendo con nosotros esta tarde. La primera de ellas se centraba en cómo propiciar perfiles de PDI en transferencia. Podéis verlo ahí, hay una idea clave y insistís o insisten muchos de los participantes en la formación. En la formación, porque posiblemente haga falta algo más. También en la necesidad de referentes. Tenemos una dando mayor visibilidad e importancia a los éxitos en transferencia. Se habla también de una desconexión entre la universidad y la empresa. ¿Por qué en muchas carreras las prácticas son opcionales? Se incide de nuevo en esa interconexión, en que hay que facilitar el intercambio de personal entre universidad y empresa. No sé si una de las claves, Elena, Pascual, José, Puri, Andreu, reside precisamente en la formación y no solo en la formación por lo que a nivel universitario, sino previo también, en tener esos referentes en las aulas universitarias y fuera de ellas. Ahí os lanzo esa pregunta que a partir de las reflexiones de quienes están siguiendo esta segunda jornada de UPV e Innovación, en esta primera cuestión de cómo propiciar perfiles de PDI en transferencia, hay más reflexiones que abordaremos a continuación. Si alguien quiere responder, porque el tema de la formación, efectivamente, quizás es algo que en la formación predoctoral no está suficientemente abordado y debería formar parte, digamos, esencial, ¿no? de esa formación complementaria que recibe el doctorando. Sí, yo podría recoger esta pregunta, si me permitís. Sí, Pascual. Sí, bueno, es que además enlaza con cosas que ha dicho Pilar Manchón, que innovar es un estilo de vida, es una actitud, no es una actividad. También entronca con algo que ha dicho Andreu, que no se sabe si el emprendedor se hace o se nace. Entonces, en la parte de formación probablemente te da una serie de herramientas, pero si tú no tienes una inquietud por poner esas herramientas en práctica, es necesaria, pero no es suficiente la parte de la formación. Me gusta mucho una que no sé si has pasado por alto o la has mencionado, que es esta que tienes aquí abajo que pone no compartimentaliza. Tanto docencia, investigación, transferencia, sino es una integración porque al final es todo uno, vamos. Me dibujaba este círculo, ¿no? Yo creo que el hecho de que el profesorado nos involucremos en empresas o en contratos o creando empresas nos permite, cuando volvemos al aula o cuando realizamos la investigación, como decía Andreu, mirar las cosas desde un punto de vista muy diferente. Es decir, ¿qué les voy a contar a mis alumnos? Pues probablemente en lugar de contarles, no sé, solamente la parte de la técnica, les voy a contar una parte del ecosistema en el que se enmarca esa técnica y cuáles son, digamos, las principales actividades y negocios que se hacen en esa técnica. Y eso yo creo que es importante. En la parte de investigación, como bien decía Andreu, cuando miro lo que estoy haciendo, no miro si es el mejor experimento que puedo hacer, sino que además es repetible y reproducible muchísimas veces y cuál es el grado de uniformidad, ¿no? Que es lo que pensaría uno con una mentalidad un poquito más industrial. E involucrar a los estudiantes y por último, y perdona Andreu que haga también una afirmación que has hecho, cuando estás trabajando con gente, normalmente tú ves patrones y tratas de imitar. Yo he tenido muy buenos referentes en esta universidad y fuera de esta universidad, donde puedo hacer estancias y colaboraciones. Y al final yo creo que lo que tenemos que tratar los PDI es en la medida de los posibles, con nuestras virtudes y defectos, ser referentes en cómo hacemos las cosas, porque la gente que está en nuestros grupos probablemente trate de hacer las cosas de una manera similar. Hay que mostrar más casos de éxito, por tanto, Pascual, que es lo que se extrae de ahí. Por ejemplo, yo recuerdo, a raíz de la venta de VLC a Hitachi, más o menos comentabas que se cerraba ese círculo que empezabas tras acabar la carrera y que continúas ahora, vamos.
Sí, efectivamente ahí empecé en la parte de investigación, luego hicimos la startup, trasladamos esa investigación a los currículos docentes y ahora pues tenemos la parte de industrialización. Pero vamos, no sé, supongo que cada uno puede empezar en un punto distinto, pero sí, creo que es un círculo que hay que cerrar y que hay que comunicar muy bien. Y tratar de alentar a la gente joven en este sentido, de que trate de aspirar a esos trabajos de calidad que también mencionaba Andreu antes. Es decir, que meterse en tecnología punta es un quebradero de cabeza, hay cosas mucho más fáciles para hacer y hay empleos muy buenos y muy cualificados y muy respetables, por supuesto, en esas cosas. Pero bueno, la tecnología punta te ofrece una combinación de oportunidad y riesgo muy interesante. ¿Compartís esa reflexión que se genera más o se potencia más la figura del investigador que no la del innovador? Hay una mano levantada de Puri. Sí, yo. Que yo soy muy formal, levanto la mano. A ver, yo recojo un poco el testigo que decía Pascual. Es verdad, hace falta trasladar a las aulas referentes. Igual que estamos hablando de trasladar a las aulas referentes mujeres, ingenieras, médicas, etcétera, para que se sientan identificados con esa posibilidad, lo mismo hay que hacer con referentes en innovación. Ojo, pero aquí, y todas las preguntas que han salido en esta parte del panel, lo que pone en duda, y disculpadme que lo diga tan crudamente, es el modelo de universidad que tenemos. Es que esas cosas van contra el modelo de universidad que tenemos en la actualidad. Y punto, no hay más vuelta de hoja. Lamento ser tan drástica, ¿no? Pero quizá lo que tenemos obsoleto es el modelo de tengo una clase con 100 alumnos, de los cuales, en mi caso, por ejemplo, en primero, pueden haber 3 que hayan elegido ciencia y tecnología de los alimentos en primera opción y el resto ha elegido biotecnología, fisioterapia, tal y cual. Entonces, eso es una cosa que al final es lo que tiene el sistema, ¿no? Es decir, ¿cómo vas a hacer a los alumnos motivarles? Que sí, que está muy bien y hay que motivarles y hay que llevarles referentes para que vean que realmente esa opción que han elegido tiene después una aplicabilidad. Pero te encuentras con 100 alumnos en primero, de los cuales los primeros 3 meses de clase están pensando, ojalá me hubieran elegido en fisioterapia, porque estoy aquí oyendo esto, que al final, pues bueno, estoy estudiando física, que no quiero estudiar física, porque estoy aquí, ¿sabes? Entonces, cuesta un poco con el modelo actual. Totalmente de acuerdo. Una cosa, y traslado una cosa que siempre dice mi compañero, es que si yo como profesor me dieran 10 alumnos en primero y me dijeran, toma, estos son tus 10 alumnos que yo puedo manejar, que puedo conocer, que puedo formarlos en diferentes aspectos y te los llevas hasta cuarto. Y una vez que han llegado a cuarto, entonces con ellos has estado trabajando diferentes cosas, ¿no? Diferentes áreas, puedes hablar de transferencia, puedes hablar... Pero eso es un modelo de universidad completamente diferente al que tenemos ahora, ¿no? Entonces, esto evidencia la crisis del sistema universitario actual. Es lo que hay, ¿no? Es decir, ¿nos lo podemos plantear? Perfecto, nos lo hemos planteado. ¿Qué podemos hacer para solucionar ese problema? Si nos planteamos que lo que vamos a hacer es poner un parche, pues lo que estaremos haciendo es parchear. Pero bueno, eso estamos muy acostumbrados a hacerlo, ¿no? Pues tendremos a gente que querrá estar o no querrá estar, luego le dará igual trabajar en un trabajo mediocre, porque al final él no dejará o ella no dejará de ser un mediocre o una mediocre, porque bueno, ha estado en un sistema que le ha dado una formación. Luego he podido hacer prácticas en empresa, que es abrimos otro melón, ¿no? El de prácticas en empresa. Yo tengo alumnos haciendo prácticas que no tienen tutor en la empresa, porque la empresa los tiene para sustituir las vacaciones de verano. Entonces me dices, ¿qué me estás contando, no? O sea, es un sistema que hay que cambiarlo y hay que abordarlo con fuerza. Es decir, no hay que abordarlo poquito a poco. Y después, por alusiones también, lo que decía Elena, al final, no es que nosotros montáramos una startup para colocar a la gente que no se podía quedar en la universidad, no. Lo que nosotros queremos es que la gente que estamos formando y que ha llegado a un doctorado vea que lo que está haciendo no solamente tiene como recurso el quedarse en la universidad y dar clases para seguir fomentando ese sistema de estoy aquí, hago el doctorado, con un poco de suerte y un poco de árbol que tenga sombra, pues me quedo aquí en la universidad, me pongo a dar clases, me toca esta asignatura que no tengo ni idea, pero me lo hacen que me lo estudie y tal y cual, y yo continúo en ese ritmo y punto, ¿no? Entonces, al final lo que hay que hacer es eso. Igual es el sistema que tiene la FP dual, es decir... Bueno, pues a lo mejor es una universidad dual, ¿no? Una universidad que tenga parte de una formación más o menos fundamental, que decía Andreu, ¿no?
Y luego una parte que es, oye, y ahora esto es la vida y va dando vueltas por ahí, por diferentes áreas, diferentes puntos donde la gente pueda realmente aprender haciendo, que es lo que se nos llena la boca de decir aprender haciendo, pero luego al final lo que hacen son prácticas en un laboratorio que tiene recursos limitados, espacios limitados, etcétera. Bueno, no quiero capitalizar. Sí, Elena. Elena, perdona. Activa el audio, Elena. Eso, que no me voy a meter mucho en la parte docente porque no es justamente es de lo que yo no tengo demasiada idea, pero dos cosas sí que me parecen importantes. Me gusta mucho ese post donde dice no compartimentalizar tanto docencia, investigador o transferencia. Al final es que eso tiene que ser una formación integral, pero tú has tenido la pega de que tus alumnos iban a la empresa y no tenían tutor. Bueno, yo he sido tutora de prácticas de mis cosas en mi universidad, en el consejo, en mi centro, y lo que no he tenido, nunca me llamó el profesor de mis alumnos, jamás. O sea que en todas partes cuecen habas. Cuando yo tenía mi formación, digo, ¿esto quieren que sepan lo que es investigar? Pues te voy a enseñar lo que es investigar. Los implicaba en un proyecto, los implicaba en un... O sea, yo intentaba, además es que tengo un documento magnífico que han hecho los británicos, que son tan estructuraditos. Tienen un documento, es el CV, no me acuerdo cómo se llama, bueno, lo puedo dar si os interesa, donde habla de todas las capacidades que se adquieren en el doctorado. Y yo cogía mi cuadrito y decía, vamos a practicar A, B, C, D, y me recorría todas las capacidades que decía allí para que el chaval tuviera una pequeña idea de todo lo que se podía hacer en un centro de investigación. Pues jamás me llamó y tuve alumnos tutorizados 3 o 4 años. Jamás me llamó su profesor. De hecho, no sé si era uno el mismo siempre o eran diferentes, pero no me llamaron nunca. Entonces yo creo que sí, que esta sensación de que la docencia va por aquí, la investigación va por allá y la transferencia va por acullá, eso no puede ser, eso es esquizofrénico además. Ni siquiera creo que sea bueno para quien lo ejerce, porque es una compartimentalización dura. Tiene que haber vasos comunicantes en todo. Y a mí esa me parece no sé cómo se puede enfocar, por ejemplo, lo que decía, las prácticas, me parece básico las prácticas en empresas, pero vamos a ver en qué empresas, porque luego llegas a las empresas y qué gente hay en las empresas capaz de tutorizar a tu alumno, porque el problema es que a lo mejor no había nadie que tuviera titulación, porque ese es otro de los problemas que tenemos las empresas nuestras, las de la Comunidad Valenciana sobre todo. Hace mucho que no sigo las estadísticas, pero en principio la formación del personal técnico y sobre todo de los directivos de las empresas valencianas, pues es bastante bajita. Tuve yo una reunión una vez con empresarios de un polígono del sur de Valencia y bueno, era una cena con empresarios, mientras ellos cenaban y se ponían ciegos de marisco, yo hablando allí de la innovación. Y entonces digo, bueno, pocas ideas. Digo, mira, innovar es innovar o morir. Si no innovas te mueres, con lo cual deberías. Segundo, si no sabes ni no puedes, contrata a alguien que entre en tu empresa, una gente joven que está formando en la universidad estupenda, que podrá hacerlo. Y tercero, si con eso tampoco llegas, pues también alíate con la universidad, con los centros tecnológicos, que con la combinación de todo eso seguro que llegas a ser capaz de innovar. Bueno, respuesta de los empresarios. Es que si meto a un chiquet aquí, se me adueña de la empresa. Chiquet, además, así dicho. Se me adueña de la empresa. Y yo ya le dije, digo, mira, querido, ya os digo, esto era ya a última hora en una cena, era una cosa muy surrealista, pero le dije, vamos a ver, ¿cómo se te va a adueñar de la empresa? Esto estoy hablando hace 20 y tantos años. Digo, ¿cómo se te va a adueñar de una empresa un chaval que acaba de salir de la universidad cuando tú has resistido como empresario en un contexto en el que los créditos estaban al 18%? Algo sabes hacer, cariño, porque si estás aquí y no te has muerto, es que hay algo que dominas. Bueno, pues el que sale de la universidad eso no lo domina y eso es muy importante. Entonces aprovecha sus capacidades, que son más bien capacidades técnicas o las que traigan y valora lo que tú sabes, pero eran gente con muy poca formación y bastante falta de autoestima, yo diría. Eso a mí me dejó sorprendidísima. Y de colaborar lo mismo, ¿no? Porque es que si meto aquí a un profesor, pues lo mismo, se entera de todo lo que hago, digo, ni que fuera a hacer nada con lo que tú haces el profesor, no te apures. El profesor no quiere coger tu empresa, vive como Dios en su cátedra tan ricamente, disfruta con lo que hace, le gusta lo que hace, no quiere estar en tus zapatos. Entonces no veas peligro por todas partes. Y a mí me dejó, fue una reunión que volví completamente, me pareció espeluznante, ¿no? Pero si esa es la mentalidad del empresariado,
que habrá Hombre, yo creo cambiado que en eso los ha cambiado, últimos ha 15 cambiado un años. poco. Pero Sí, bueno, hay sí. mucho sector servicios que yo no sé tampoco y, o sea, la complicación es esa. Por eso sí que yo creo, y ahora voy a contestar, aunque marginalmente a la última, que me parece importante que se hagan empresas de base tecnológica porque yo creo que puede ser una de las... Eso o traerte inversión extranjera, a ver cómo diversificas el tejido que tienes. O se crean empresas, pero ahí venga a crear empresas que alguna sobrevivirá y lo que hay es que cuidarlas, mimarlas y empujarlas y ayudarlas, o te traes 4 o 5 inversiones de fuera, que además tampoco sería muy difícil teniendo en cuenta que tenemos unas universidades muy, muy buenas en la comunidad, pero con los empresarios que están en la hostelería, yo no sé, y no me quiero meter con la hostelería, pero digamos en la hotelería, no sé, no veo yo que esa gente pueda meterse en sectores, como decíais antes, de mayor contenido tecnológico. Es que no se puede uno volver un empresario tecnológico cuando viene de un sector de ser director de un hotel, no sé, lo veo complicado. Estoy un poco negativa, me da mucha pena, pero creo, lo veo difícil. Elena, menos mal que no te oyen la mitad de la gente con la que yo trabajo, porque si no estaría... Ya, no, ya sé que no voy a ser muy famosa en mi vida, ya lo sé, no tengo... No, y les aprecio y ya te digo que creo que son importantes, que es una gente con una valentía enorme y con una capacidad impresionante. Pero esos sectores, el valor añadido no es muy alto. Entonces tenemos unas universidades con unas capacidades tecnológicas brutales y un sector empresarial que está pensando en otra cosa. Pero o cambias el sector empresarial... Pero eso es lógico por muchas cosas porque no pueden ir de la mano. Es decir, tú no puedes pedirle a un sector que nace en los años 70, 80, que utilice una universidad del 21. Es decir, yo creo que ahí hay un esfuerzo que estamos haciendo y que se está haciendo y que va mejor. Creo que no deberíamos ser tan críticos ni con el sector valenciano ni con nosotros, porque yo creo que Valencia es una de las regiones que más se está potenciando que este tipo de cosas sucedan, entre otras cosas por las universidades que tiene, pero porque también pasa al revés, es decir, ¿cuántos profesores te dicen a la empresa? Yo lo bien que estoy aquí en la universidad, porque nos encanta quejarnos de que en la universidad nos obligan de burocracia, nos obligan a tal, pero a ver quién renuncia a una plaza de funcionario para meterse a este tipo de cosas. Es decir, teamos concretos que no hace falta que nos llamen. Igual deberíamos haber alguna obligación por parte del profesorado a ir a buscarles, a ir a pensar cuál es el problema que tiene ese hostelero, ese restaurante, esa empresa de hortofrutícola, y que se hace, no digo que sí, se hace, y asegurarnos de que seamos competitivos internacionalmente. Y yo creo que lo estamos haciendo. Y yo creo que hablábamos de la formación de los alumnos de grado. Yo creo que es fundamental, por supuesto. Pero creo que lo que aquí deberíamos pensar es cómo transferimos el conocimiento que se genera en la universidad. No solo el que ya viene hecho. Porque muchas veces en los grados es conocimiento que ya es acumulado. Entonces es muy difícil competir con 4 años de carrera con todos. Somos una buena universidad, no se hace mal, pero lo que de verdad deberíamos potenciar es que si queremos que en la Comunidad Valenciana haya industrias que requieran doctores, pues tenemos que formar doctores que monten industrias que requieran doctores. Y si queremos que los altos empresarios y los comités de administración tengan valor en la investigación, pues probablemente tengamos que fomentar que haya doctores en los consejos de administración. Y eso es algo que yo creo que tenemos que ir haciendo, que se va haciendo, pero que para empezar tendríamos que ser capaces de medir. Y yo por lo menos no he sido capaz. Lo he buscado, ¿eh? ¿Cuántos doctores...? No hay datos. Eso yo sí que lo he buscado, porque es mi campo. No se sabe cuántos doctores, y esa es una cosa que, por ejemplo, a mí también me sorprende de la diferencia entre nuestro país y un país como Alemania. En Alemania el doctorado se valora en todos los contextos. O sea, los políticos que son doctores tienen mucho valor en otros países, mientras que aquí el doctorado no tiene valor social más allá de la investigación y tiene muchos valores para otros aspectos. Sí que sería un tipo de actividad interesante hacer. Como un doctor es un señor interesante para hacer lo que quiera, solamente para investigar. Me encanta que digas eso, porque eso es lo que a los políticos les estamos intentando meter en el Congreso de Diputados más en la cabeza. Por un motivo, y hay una razón. ¿Cuál es el porcentaje de doctores por habitante que tiene España y cuál es el que tiene Alemania? Uno de los problemas que hemos tenido y que tenemos es que tenemos demasiados pocos doctores. Sí. Si solo formamos doctores para meterlos en la universidad, claro, no. ¿Cómo los va a valorar la sociedad si la sociedad no tiene doctores? Tú valoras un doctor
cuando en tu empresa ha habido un doctor y ves que, hostia, es que de repente esta línea va muy bien. O cuando en la administración alguien con la información del doctorado, de repente ves que es decir, si no tenemos trufamos la sociedad de doctores en áreas que no son lo que han investigado. O sea, ¿cuánta gente ha investigado en el CERN y que ahora está en la alta administración de Bruselas o de Suiza? ¿Qué más da? O sea, lo que queremos es gente con formación y cabeza científica capaz de darse cuenta que con quien está compitiendo está muy lejos y eso ponerle a hacer lo que haga falta a la sociedad. Y eso es una de las cosas que, si somos capaces de apostar por una, y yo creo que el Poli lo está haciendo, con la escuela de doctorado, una escuela de doctorado potente que fomente el que los doctores se formen no solo en su tema, sino además en lo que la sociedad va a necesitar, dentro de unos años tenemos un potencial tremendo. Si os parece, seguimos con alguna de las aportaciones por cerrar este primer bloque. Se hablaba, retomando una de las ideas que comentabas, Andreu, decías, una universidad del 21. Pues una de las referencias también más o menos va en esa línea. He hecho de menos un planteamiento matricial en los modelos de transferencia más moderno y acorde al momento tecnológico que estamos viviendo en este siglo XXI. También se alude a la necesidad de que los grupos de investigación participéis como invitados en la fase de transferencia de otros proyectos. Profesorado con trabajo fuera de la universidad, alumnado aprendiendo por proyectos reales. Volvemos a incidir, por tanto, en esa idea de necesidad de referencias para los alumnos. Son 3 ideas más de este primer bloque. No sé si queréis aportar alguna conclusión más al respecto. Pascual, Andreu, Puri, Elena, José, o pasamos a la siguiente. Ahí hay yo solo una cosita que es la figura del profesor externo a la universidad. Yo creo que es algo fundamental y que probablemente no estamos aprovechando ni usando lo suficientemente bien, que es el profesorado asociado de verdad. Es decir, gente que esté trabajando en el sector industrial, en otros sectores y que venga a la universidad a transferirle su conocimiento a los alumnos. Y eso, desafortunadamente, no es un problema de la UPV, es un problema de España y su modelo de profesorado asociado. Es decir, con los sueldos que se les paga a los profesores asociados, no somos competitivos con ninguna universidad privada. Si uno mira, y os habrá pasado, lo que cobra un profesor por dar una clase en el Instituto de Empresa cuando viene de una gran industria o cuando lo cobran, no podemos pedirle a esa gente que venga a la universidad por 4 chavos. Y eso es algo que yo creo que si reconsideramos cómo aprovecharlo y que los profesores asociados tengan recursos buenos y de verdad sean profesores asociados, creo que es algo que podríamos ayudar mucho a que haya una transferencia a las aulas mucho más potente. Han enseñado lo que son expertos, no lo que nosotros no queremos dar, esos créditos. No se oye. Pascual. Sí, no, decía que vinieran a enseñar aquello en lo que son expertos y no esos créditos que sobran. Eso estaría muy bien. Yo creo que en realidad tenemos los dos extremos, Pascual. Sí que tenemos auténticos asociados que además vienen por pura vocación y, por decirlo de alguna manera, amor a la universidad. Hasta les cuesta venir a la universidad, y luego tenemos que por falta de unas figuras de profesorado que faltan en la ley, pues se ha abusado de una figura que no se debería haber hecho. Pero bueno, por desgracia es así. Ya, pero las épocas de miseria se tenía que salir por algún sitio. Ahora que sí que es cierto, yo conozco bastantes asociados muy vocacionales y además gente de empresa que me encantaría escuchar, aunque no son áreas que yo conozco, me encantaría escucharlo porque tiene que ser muy diferente. Claro, alguien que viene de un arquitecto que viene a hacer sus obras y viene aquí y cuenta lo que eso tiene que ser. Sí, eso es. Tenemos muchos de esos, más de los los conozco. Son muchas también las reflexiones en la segunda de las áreas. Vamos a ir cerrando esta mesa redonda para dar paso a ese mind map global de todo este tiempo que estamos compartiendo. Pero antes, un resumen o alguna de las ideas que se plantean sobre si la UPV debe invertir más recursos en determinadas áreas de especial oportunidad. Algunos plantean la dificultad de determinar cuál es esa especialización. Se incide en la formación de nuevo en valores y en esa mentalidad creativa sin miedo a la empresa, una mayor flexibilidad en esos grados y másters. No sé, ¿cuál es vuestra reflexión en este caso? A partir de las ideas del público, hay una reflexión ahora en directo, una aportación más. Puri, Elena, Pascual, José, Andreu. Elena. Sin duda tenemos que invertir más recursos, O sea, eso, pero a que hablen los panelistas.
Yo creo que vamos a ver especialización. Sería cosa de decir, esta universidad que sea conocida por tal tipo de tecnología. Yo creo que hay que dejar cierto espacio, lo hemos dicho antes, con lo que se llamaba la ciencia básica. Yo no solo hablo de la ciencia básica, sino de... Ahora mismo hay una investigación cuyas aplicaciones sociales se ven muy claramente y bien, y además buena, estupendo. Pero ha habido muchas áreas que a lo mejor hace 25 años, si decimos vamos a potenciar la lingüística, pues te dirán, estás loco, si eso es de... Claro, ¿qué hubieran dicho hace 30 años? A mí me dicen hace 30 años que ahora estaría sentando en el mismo despacho a informáticos, a lingüistas, y os diría, pues vamos, ¿no? Que estás loco. Pues sí. Y gente especializada en arte combinándose con gente, o arqueólogos que están trabajando con gente de neurociencias para ver cómo funciona el cerebro y cómo la cultura te cambia, tiene huella en la propia forma de... Eso es una starting grant que acaban de conceder a un centro nuestro. Combinan arqueólogos con gente de neurociencias. Yo no me atrevería a focalizar mucho. Lo que sí que creo que hay que, no sé quién de vosotros dijo antes, que había que purgar. O sea, yo no soy muy de purgas, creo que todo el mundo tiene. Lo que hay que hacer es que a la gente hacer buenos análisis de los niveles de investigación que tenemos, de las capacidades científico-técnicas que tenemos, y probablemente nos salga una base de grupos que a lo mejor no son la pera, pero son dignos, y luego a lo mejor nos salen unos cuantos excelentes. Bueno, lo que yo os digo es que la pirámide invertida no funciona. O sea, no hay ningún país en donde tengan horrores de cabezas magníficas arriba y luego abajo 4 tíos malillos. No funciona así. Y eso se vio, ¿sabéis el ejemplo más claro que se hizo con las Olimpiadas del 92? Que claro, teníamos 2 o 3, un tenista, un golfista, 2 o 3 así, pero claro, organizar las Olimpiadas y tienes que sacar la cara. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Hubo que hacer una base amplia y digna de investigación que interese en el país, porque yo os voy a decir, por ejemplo, que hay cosas que no te las van a investigar en Suecia. No veo yo a los suecos todavía investigando en desertización, pero a nosotros nos interesa mucho. Hay muchas cosas que nos interesan a nosotros que no nos la van a investigar gente de otros sitios. Entonces, yo creo que hay que tener una buena base y además estudiar bien en detalle, que eso ahora se puede hacer. La Universidad, la Politécnica, tiene toda la información que quiera para hacer este tipo de análisis. Estudiar los distintos grupos, ver cuáles están en una posición más débil y analizar. ¿Vale la pena reforzar? Pues entonces refuerzo. Esto no se le ve futuro, realmente era una persona muy singular, pero no ha dejado escuela y esto se va a morir, pues ya se morirá. Pero un estudio en ese sentido de política científica, pero yo lo que sí que, por favor, que se acuerde todo el mundo de que las casas se ponen sobre cimientos amplios y luego ya va creciendo el tejadito y va así. Una cierta especialización, un esfuerzo en algo que tengamos, y sobre todo yo creo que esta universidad tiene una capacidad enorme porque tiene muchas áreas muy diversas. Y ahora las oportunidades más interesantes están en las fronteras del conocimiento, en las fronteras interáreas. Entonces, si tienes dentro de tu casa gente de todas esas áreas, esos espacios que además, por lo que nos ha dicho Fernando antes, es que los están poniendo en marcha. Pues espacios donde esa gente se encuentre. Tener bellas artes, por favor, qué lujo. Si la gente de arte son una gente que tienen unas capacidades espectaculares para muchos procesos, no necesariamente que tengan que ver con el arte. O sea, yo creo más en aprovechar sinergias y en tratar de reforzar la base para que esa base sea buena, y luego ya crecerán algunos que serán muy especialistas y que a lo mejor... Pero ¿quién va a tirar de esa especialización? Lo suyo sería que tiraran las empresas, ¿no? Digamos. Digo yo, no sé, se me ocurre. Pues esa sería la idea clave que nos aporta en este caso Elena Castro. Vamos a ir cerrando esta mesa con una idea fundamental también que queráis remarcar. Son muchas las cuestiones y las opiniones que hemos ido recibiendo. Vamos a tratar de cerrar, como decíamos, con vuestro reto o vuestra síntesis de todos los temas que hemos ido abordando, complicado, o vuestra idea para cerrar esta mesa. Comenzamos con Puri. Bueno, yo cogiendo un poco lo que decía Elena, al final, si yo creo, necesitamos especializarnos, bueno, quizá haya que buscar o hacer una investigación o un estudio de aquellas cosas en las que nosotros
la Universidad Politécnica me refiero, somos más fuertes, pero también hay que tener en cuenta lo que decía ella, ¿no? Si nos obsesionamos en eliminar la paja para quedarnos solamente con una cosa o un par de cosas muy principales, pues a lo mejor al señor Mójica le habrían cortado las alas mucho antes, ¿no? Y entonces el problema principal no está en cortarle las alas a Mújica, sino en haber tenido esa tecnología o esa forma de hacer las cosas y no haber sido capaces de hacer nosotros o en este caso España, ¿no? Toda la aplicación de lo que eso tenía potencial, ¿no? Que sí, que ahora lo estamos aplicando muchos o mucha gente lo está aplicando, pero nadie le dio dentro de su propio país el valor de lo que eso podía tener, ¿no? Entonces, por una parte, hay que hacer esa masa crítica, ¿no? de cosas que se puedan ir después un poco sesgando hacia arriba, ¿no? Hacia cuáles son las ramas que van a formar parte de nuestro gran árbol, pero sin cortar las raíces. Y después otra cosa importante es que una de las cosas que va a fortalecer esas ramas es que las raíces estén interconectadas. Es decir, si somos capaces de buscar la interconexión entre grupos que a lo mejor hoy por hoy no piensan que puedan tener una actividad sinérgica, ese fomento de la interacción entre unos grupos y otros es vital, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? No lo sé. En otras universidades hacen los típicos cafés, ¿no? Después de, bueno, pues vamos a juntarnos, yo qué sé, los de nanofotónica con los de el corazón y con los de alimentos, y de ahí puede salir algo, pues no lo sé, por lo menos nos tomamos un café. Ahora tendría que ser virtual, ¿no? Pero de esas interacciones y de esas cosas que uno sabe, el otro aprende, el otro ha visto en Alemania, el otro en Estados Unidos y el otro aquí en la playa de Denia, pues de ahí igual pueden salir cosas, ideas que son interesantes y que pueden fortalecer una línea en la que realmente podamos ser fuertes. Pero desde luego, cada uno de nosotros mirándonos el ombligo, que es lo que solemos hacer generalmente, para que nadie nos sepa lo que estamos haciendo y nadie nos vaya a chafar y nadie nos vaya a quitar y nadie nos vaya a poner, pues al final lo que tenemos son líneas empobrecidas, ¿no? Líneas empobrecidas porque no tenemos esa interacción, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la fortaleza. Está en las personas, en definitiva, y a nosotros, en los últimos 20 años, que son los que yo llevo trabajando en la universidad, se nos ha inculcado más el que nadie sepa lo que estás haciendo para que nadie te chafe, que el trata de compartir para tratar de fortalecer el resto de actividades, ¿no? Es mi percepción, ¿no? Que al final esto es mío, como que esto es mío y hacemos como los perros, ¿no? Marcamos, este es mi territorio y que no entre nadie más, no vaya a ser que de ahí pierda yo el próximo proyecto de investigación, el próximo contacto con empresa, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí eso es una debilidad y deberíamos fortalecerla por ese lado, tratar de aunar. Pascual, una frase. Una frase. Complicado, pero... Más es difícil, ¿eh? Pues no sé, yo creo que me quedaría con la parte en la que tenemos que ser capaces de romper esas barreras entre la docencia, la investigación y la transferencia. Y sobre todo en trasladar a nuestros alumnos, digamos, esta vocación que sé que muchos de nosotros tenemos, de tratar de hacer cosas que no se queden escritas en un papel. Creo que eso es importante, y de decirles que no es tan difícil, y de decirles, como habéis dicho algunos, que si te equivocas, pues al día siguiente harás otra cosa y ya está. Andreu. Yo, estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho y me voy a reformar en lo de las personas y lo de romper fronteras. Y creo que ahí hay una de las cosas que como universidad española y la nuestra deberíamos plantear, que es que nos vienen por delante unos 10 años, unos 15, en los que probablemente se van a contratar a muchísimos profesorado nuevo, mucho PDI, y creo que sería un error si tenemos otra vez los departamentos eligiendo al personal solo de acuerdo con las necesidades docentes del próximo año. Creo que ahí podemos hipotecar 3 o 4 décadas más de país, y creo que es algo fundamental que nos pongamos muy serios en asegurarnos que rompamos las barreras de los departamentos, rompamos las barreras de las disciplinas y contratemos a las mejores personas para conseguir que la Comunidad Valenciana sea un potente referente tecnológico mundial. Creo que tenemos las oportunidades y deberíamos estar todo el día pensando en cómo asegurar que lo hacemos.